Después de invenciones como el telégrafo, el teléfono y la radio, la necesidad y curiosidad del ser humano dieron un paso más allá, buscando sobrepasar los límites de su imaginación. Es así como a finales del siglo XIX, varios investigadores en Europa y en Estados Unidos trataban de encontrar la forma de convertir la luz y transmitir imágenes a distancia. Esto se logró gracias a descubrimientos como la fotoelectricidad, que es la capacidad de ciertos cuerpos de transformar energía eléctrica en energía luminosa, el análisis de fotografías transformadas en esquemas de líneas de puntos claros u oscuros y las ondas hertzianas descubiertas por Heinrich Rudolf Hertz, quien analizó el efecto fotoeléctrico, la propagación de las ondas electromagnéticas, las formas para producirlas y detectarlas y con ellas lograr la transmisión de las señales eléctricas correspondientes a cada punto de una imagen. El alemán Paul Gottlieb Nipkow en 1884 ya había dado un gran paso al diseñar y patentar el que es considerado como primer aparato de televisión de la historia, el disco de Nipkow, que giraba delante del ojo humano y conseguía descomponer una imagen por partes. Hacia 1920, Carl Ferdinand Braun inventa el tubo de rayos catódicos, mientras que el tubo disector de imágenes es inventado por el estadounidense Philo Taylor Farnsworth, a quien se le rinde homenaje y aparece como un pariente lejano del profesor Farnsworth de la serie de televisión Futurama. Gracias a ellos surgen los dos primeros modelos de televisión, la mecánica y la electrónica. En 1925, el ingeniero escocés John Logie Baird unió en un mismo aparato el disco de Nipkow y una célula fotoeléctrica capaz de transformar la luz recibida en impulsos eléctricos, y en 1929, el año de la Gran Depresión por la caída de la bolsa de Wall Street de Nueva York, da inicio a emisiones de prueba en alianza con la BBC de Londres. Esta era la televisión mecánica. De otro lado, la televisión electrónica estaba basada en el iconoscopio, que convertía la imagen en señales electrónicas y que fue creado por el científico ruso-norteamericano Vladimir Sporikin para la Radio Corporación de América, la RCA, hacia finales de los años 20. Hacia 1931, la RCA norteamericana y la EMI británica comenzaron sus transmisiones experimentales con un sistema de calidad muy superior en cuanto a líneas e imagen. Mientras tanto, los alemanes, bajo el liderazgo de Adolf Hitler y su campaña de industrialización del nuevo Reich, también hicieron avances en televisión, y es así como en 1936 logran transmitir los Juegos Olímpicos. El avance de la tecnología y los conflictos mundiales siempre han ido de la mano. La televisión fue evolucionando y apropiándose de tales avances y a veces de las coincidencias, pero aún la TV no llegaba a tener mucha popularidad. Aparte de la novedad de la imagen de lo que se llamaría después la caja mágica, su alto costo y escasa programación, que en su momento alcanzaba las 4 horas semanales, no brindaba lo que la radio ofrecía por esos días. Fue durante los años 50 que el tamaño de los monitores fue creciendo, la calidad y variedad de la programación y el surgimiento de nuevos canales fueron generando una dependencia de la llamada teleaudiencia. Esto fue aprovechado por diferentes actores para transmitir sus opiniones y mensajes de acuerdo al país. En Estados Unidos y otros países occidentales, el gobierno y la publicidad vieron inmensas posibilidades para crear hábitos consumistas y generar opiniones procapitalistas con programación que exaltaba el libre mercado y la democracia a través de canales públicos y privados, mientras que en los países del bloque comunista los canales eran de corte netamente gubernamental con programación controlada. Luego del final de la Guerra Fría y el inicio de la apertura económica, la televisión se erigió como el medio masivo por excelencia en todo el mundo, y en la actualidad se siguen viviendo cambios en las formas de ver televisión. La encontramos de forma digital, pantallas de plasma, cristal líquido, el internet del streaming, toda una gama de opciones para mantener una audiencia cautiva. Durante los años de la Alemania nazi, el agregado militar en la embajada colombiana en Berlín era un oficial llamado Gustavo Rojas Pinilla, quien a su vuelta a Colombia y ya con el grado de teniente general, sería el líder de un golpe de Estado que lo llevaría al poder el 13 de junio de 1953, derrocando al entonces presidente conservador Laureano Gómez. Rojas Pinilla había visto la influencia sobre las masas de estos nuevos medios de comunicación en la Alemania de Hitler y decidió que tal vez el avance podría beneficiar a la República. En la actualidad,
Se habla de un 95% de uso de la televisión en el territorio nacional y un 70% de la población permanece al menos una hora frente a la misma. Además de la televisión, el general también impulsó el desarrollo de la aviación, el transporte y reconoció durante su mandato el derecho al voto femenino. Fue así que, durante el festejo por el primer año de ascenso al poder del general, la televisión en Colombia emitía por primera vez su señal un 13 de junio de 1954, con equipos traídos de Alemania y Estados Unidos y el apoyo de personal técnico cubano. En un principio, como en casi todo el mundo, la programación televisiva en Colombia era en vivo y en directo, y estaba dedicada a la cultura y la educación. Uno de los programas más conocidos en Colombia durante los años 60 y 70 fue La Primaria por televisión, aunque posteriormente se daría un sistema mixto donde productoras privadas usarían la infraestructura gubernamental de la Televisora Nacional de Colombia para difusión de contenido más variado. Las primeras productoras privadas en Colombia fueron Caracol, RCN, Punch y RTI. Ahora las dos primeras son canales privados. En los años 70, la televisión nacional empezó a funcionar con dos cadenas y posteriormente, en 1979, se introdujo en el país la señal a color. Los 80s introdujeron nuevas tecnologías en telecomunicaciones que permitieron la creación de canales regionales. El primero de ellos fue Teleantioquia en 1985. En la actualidad, la televisión de origen es digital y como en el resto del mundo también se dispone de los avances televisivos como el streaming, la alta definición, etc. La televisión en Colombia ha sido el medio por el cual los ciudadanos se han enterado del acontecer nacional e internacional, se han entretenido con los mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos, han llorado tragedias como la de Armero y la toma del Palacio de Justicia en 1985, se han informado y generado opinión gracias a informes periodísticos a veces objetivos o a veces sesgados, ya que en un juego de poderes y en naciones con democracias tan débiles como la nuestra, la televisión es un medio que inclina balanzas y define en muchos casos el futuro de una nación. Sea como fuere, la televisión es un medio que ha traído consigo emociones, alegrías, tristezas, pero sobre todo entretenimiento a todo el orbe. Su transformación y efectos son impredecibles, pero está claro que ha dejado un legado que ha acompañado al hombre y su historia durante más de 100 años.